El objetivo es clasificar a los sistemas dispersos, en particular clasificar a las soluciones. No sin antes también mencionar la importancia del proceso de disolución. Introducción. La naturaleza contiene muchas sustancias químicas. La pregunta que les hago es, ¿estas sustancias químicas se encuentran en estado puro o se encuentran en forma aislada? La respuesta me parece que es obvia, ¿no? La respuesta es que se encuentran agrupadas entre sí. Esta agrupación de sustancias químicas las encontramos, por ejemplo, en el agua que bebemos, en el aire que respiramos, ¿no? Son muchas sustancias químicas que se encuentran formando parte de agrupaciones llamadas las mezclas. Mezclas como, por ejemplo, vamos a ver aquí 3 casos. El oxígeno y el cloruro de sodio. Bueno, el oxígeno en sí no es una mezcla, ¿no? El oxígeno es una sustancia pura. El cloruro de sodio también es una sustancia pura. Se encuentra formando aquí una pequeña red cristalina. Vamos a buscar mezclas que contengan a cada una de estas sustancias. Por ejemplo, el aire. El aire contiene oxígeno, pero también contiene nitrógeno, contiene argón y muchas cosas más. De igual manera, la sal de mesa, aunque no lo creas, la mayoría piensa de que la sal de mesa es únicamente cloruro de sodio, cosa que no es así. Vamos a ver que contiene más sustancias tales como el yodo. Cuando uno va a la tienda dice no, sal yodada, o sea que contiene yodo la sal de mesa. También contiene muchos componentes que lo veremos en breve. Sin embargo, vamos a buscar una mezcla que contenga tanto al oxígeno y tanto al cloruro de sodio. ¿Cuál podría ser? A ver, vamos a pensar. La respuesta es el agua de mar. El agua de mar contiene gran cantidad de sustancias químicas, entre ellas el oxígeno y el cloruro de sodio. ¿Pero de qué está hecho el aire? El aire está hecho de muchos gases, entre ellos el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el anhídrido carbónico y el agua. Cuando el aire está húmedo, contiene agua, lógicamente, en forma de vapor. La sal de mesa, como te comentaba, aparte de esta sal, contiene yoduro de sodio. El yodo es necesario para evitar problemas con el bocio, el famoso hipertiroidismo. Por esa razón, el yodo forma parte de la sal. También el fluoruro de sodio, el carbonato de calcio, carbonato de magnesio y el hidróxido de aluminio. Usted preguntará, profesor, ¿y tantas cosas? Bueno, habría que buscar las fuentes, ¿no? De dónde se ha obtenido y cómo ha sido procesado la sal de mesa. También hay componentes que se le añade para evitar que se apelmace o se endurezca, ¿no? De repente has tenido tu oportunidad de coger una cucharita y sacar un poco de sal y te das cuenta que la sal está dura. Bueno, lo que ha ocurrido es que el agua ha sido absorbido por la sal y se ha solidificado, se han formado cristalitos. Entonces, para evitar eso se le añade sustancias como el hidróxido de aluminio, por ejemplo. Bien, ¿y el agua de mar? Usted dirá, profesor, ¿el agua de mar contiene agua? Sí, pero ¿y qué sal? Contiene muchas sales. Por ejemplo, el agua de mar contiene cloruro de sodio, es el principal componente del agua de mar. También contiene el cloruro de magnesio como segundo componente, en abundancia, ¿no? Sulfato de sodio, cloruro de calcio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, bromuro de sodio, cloruro de estroncio, fluoruro de sodio y el principal, el oxígeno. ¿Sabías tú que si no hay oxígeno no habría vida acuática? Entonces el oxígeno es un gas importante en el agua de mar. Como te darás cuenta, tenemos 3 ejemplos de mezclas y cada mezcla contiene muchas sustancias químicas. Cada una de ellas es una sustancia pura. La pregunta entonces sería, ¿qué es mezcla? ¿Qué características presentan las mezclas? En la imagen estamos observando aquí un ejemplo de mezcla, la arcilla en el agua. Si uno prepara esta mezcla, tiene primero agua y le añade un poco de arcilla, lo agita con una cuchara
Y lo que se ve es una turbulencia, el agua que era clara ya prácticamente quedó en forma turbia, y si tú lo dejas que el tiempo transcurra, te vas a dar cuenta que las partículas van a sentarse y van a irse al fondo. Es un ejemplo de mezcla que vamos a verla más tarde, de mezcla heterogénea. El humo, ¿no? La fábrica, las industrias emanan hacia el aire una serie de gases. Pero estos gases, que son producto no de procesos productivos, se mezclan con partículas sólidas. Una de ellas, por ejemplo, es el hollín, ¿no? Proveniente de la combustión incompleta de sustancias orgánicas como son los combustibles, ¿no? O de repente una cementera libera partículas de óxido, ¿no? Que salen por la chimenea, acompañadas con gases, ¿no? Vapor de agua, entre otros. Entonces el humo vendría a ser un tipo de mezcla también heterogénea. Y acá tenemos otra. Por ejemplo, tú habrás visto el famoso granito. Bueno, el granito es un tipo de mezcla que está constituido por minerales. Entre estos tenemos el cuarzo, que es el óxido de silicio, tenemos los feldespatos y las mezclas que están constituidos por una serie de silicatos. Uno rápidamente se da cuenta porque aquí hay diferencia de colores, ¿no? Es bastante distinguible y todos pueden decir que es una mezcla, ¿no? Pero en sí, ¿qué es una mezcla? Bueno, una mezcla es toda agrupación física en la cual se presentan sustancias puras, mínimo dos, ¿no? Dos o más sustancias puras, que van a participar en diferente proporción, van a participar en diferente composición. Esto es importante. Las sustancias puras, por ejemplo, presentan composición definida, no van a variar. Por esa razón tienen fórmula química. Sin embargo, las mezclas yo puedo formarlas con diferente proporción. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, diferente cantidad de agua para diferente cantidad de arcilla. Yo puedo preparar esta mezcla añadiendo una cucharita, 2 cucharitas o más de arcilla en diferente contenido de agua. Y voy a lograr una mezcla, ¿no? Igual con el humo, igual con el granito, por ejemplo. Lo que ya comentamos hace un rato. El hecho de que presenten diferente composición significa que las mezclas no se les puede representar mediante una fórmula química. Por ejemplo, si yo te digo agua potable, tú no vas a decirme que el agua potable es únicamente H2O, ¿verdad? El agua potable también contiene oxígeno disuelto. Por eso cuando uno hace una pecerita, ¿no? Deja el pececito con agua de caño y el pez puede durar ahí buen tiempo. Lógicamente que hay que cambiarle de agua para que el oxígeno no se agote, hay que añadir una serie de líquidos para que el cloro no lo dañe, ¿no? Por ejemplo. Pero en sí, las mezclas no tienen fórmula. Lo que tienen las mezclas son sustancias puras y estas son las que tienen fórmula química, ¿no? Así que no olvidarse de que una mezcla no tiene fórmula química. Es como si te preguntase, dime la fórmula de la mayonesa. Lo que tú me vas a poder responder es que la mayonesa está hecha de aceite, limón, ¿verdad? Huevo. Lo que me estás dando a entender son los ingredientes, que también son mezclas. Entonces, tener muy en cuenta ese aspecto. Hablemos de los componentes. Hablemos de los componentes de la mezcla. Los componentes de la mezcla, debido a que no han interactuado químicamente, es una agrupación física, como digo, cada componente va a conservar sus propiedades. Cada componente va a conservar su identidad química. ¿Qué significa esto? Que en el aire el oxígeno presente va a ser siempre oxígeno, a menos que ocurra un cambio químico, pero eso ya es más adelante lo que veremos en otro tema llamado las reacciones químicas, ¿no? Y también importante, en este caso, que debido a que las sustancias químicas tienen propiedades que no lo van a alterar, eso le vale al hombre para que el hombre lo pueda separar. El hombre separa
los componentes de la mezcla debido a que conoce las propiedades de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo tengo limadura de hierro y lo tengo mezclado con azúcar, con sal, con azufre, ¿no? Varios sólidos, pero presente la limadura de hierro, y te preguntan a ti, ¿de qué manera separarías tú esta limadura de hierro? La respuesta inmediata sería, profesor, con un imán, ¿verdad? Claro, tú vas con un imán, lo acercas a la mezcla sólida y las partículas de hierro se atraen con el imán. ¿Por qué razón? Porque tiene una propiedad importante. Son ferromagnéticas. ¿Te das cuenta? Entonces, el hecho de que tú sepas las propiedades de las sustancias te permite que tú lo separes. Ahora, tú te preguntarás, ¿cómo yo separaría, por ejemplo, arena con sal? ¿Cómo separo la arena con la sal? Son dos sólidos, ¿verdad? Bueno, una manera de ella sería echarle agua. ¿Por qué? Porque el agua va a disolver ¿a quién? A la sal, correcto. De esa manera dejaríamos a la arena, lo separaríamos más adelante por filtración y me quedaría con el agua salada, que finalmente lo separo por evaporación, ¿no? Caliento la mezcla, se ve el agua y me queda la sal. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que nosotros conozcamos las propiedades de las sustancias químicas. Una pregunta importante sería, bueno, ya que ya hemos definido que es una mezcla, la pregunta sería, ¿nosotros podemos formar mezclas? En otras palabras, ¿cómo una mezcla se puede conseguir? ¿O cómo se consigue en el día a día, verdad? Una mezcla puede formarse a través del desarrollo de cambios. Bueno, estos cambios se llaman fenómenos, ¿no? Cambios de tipo físico como de tipo químico. Vamos a ver dos casos. Observemos. En este caso vemos una reacción química que se va a presentar entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Debido a esta reacción química se obtiene cloruro de sodio y agua, ¿no? Como ya conocemos estequiometría, tú de repente nos dirás, profesor, pero aparte de cloruro de sodio con agua, ¿no puede haber un poquito de hidróxido o un poquito de ácido? Claro, estoy de acuerdo contigo. Eso lógicamente depende si yo he utilizado más de uno de estos reactivos. Recuerda que hemos hablado de reactivo limitante y reactivo en exceso. Claro, yo estoy acá suponiendo de que estas sustancias reaccionan en cantidades estequiométricas, o sea que no hay exceso. Pero está bien esa pregunta, muy interesante, de que pueden haber uno de los dos en exceso y estaría acompañando inclusive aquí. Perfecto. Si nosotros nos podemos observar esta mezcla, vamos a llegar a la siguiente conclusión. En un primer momento, a nivel macroscópico, diremos que es un todo homogéneo, ¿no? Pareciera que es agua, ¿no? Pero recuerda que no es agua, es una mezcla que se ha formado. ¿Producto de qué? De una reacción química. Presencia de un solo estado físico. Claro, todo es líquido, ¿sí o no? Todo es líquido, pero la formación de esta mezcla ha sido partiendo de un sólido. Y en el caso de esta mezcla, partiendo de un gas, porque el gas que se utilizó acá fue cloruro de hidrógeno. Debido a que solamente hay un solo estado físico, se le llama sistema monofásico. Mono, uno, fase, ¿no? Porción de materia homogénea. Una sola fase. Y lo que hemos dicho hace un rato, que los componentes no podemos distinguirlo a simple vista. ¿Te acuerdas del granito? En el granito te acuerdas que podíamos distinguir por los colores, ¿verdad? Igual en la mezcla de arcilla con agua. Bueno, en este caso no podemos distinguir. Sin embargo, sabemos que hay sustancias que han entrado. No podemos observarlo, ni siquiera con ayuda de un microscopio, porque son tan pequeñitos que no se van a poder distinguir. A continuación, veamos el segundo paso. En este caso, vamos a ver la reacción que se presenta entre nitrato de plomo y yoduro de potasio. Mira, en este caso van a reaccionar y se van a formar dos productos. El nitrato de potasio, que se encuentra en el agua disuelto, y el yoduro de plomo. Es una mezcla, correcto. Es una mezcla en la cual tú puedes darte cuenta, a ver, te pregunto, ¿cuántas fases ves?
Claro, me dirías dos, ¿verdad? Claro, la fase sólida y la fase líquida. Muy bien. Veamos aquí algo complementario. No todo es homogéneo. Presencia de dos estados físicos, ¿no? El sólido y el líquido. A diferencia de la mezcla anterior, a esta mezcla vamos a llamarla mezcla bifásica. Hay dos fases, la sólida y la líquida. Y también hay una diferencia con respecto a la mezcla anterior, ¿verdad? Los componentes, en este caso, tú lo puedes distinguir. A simple vista vas a poder distinguirlo. Bien, entonces nos damos cuenta de que las mezclas pueden formarse vía reacción química. Pero también habrás leído que las mezclas pueden formarse mediante cambios físicos, ¿no? Por ejemplo, mediante difusión, mediante evaporación, entre otros, ¿no? En el caso de difusión, un ejemplo bastante sencillo es en el caso de que se presente una manifestación social, una huelga, ¿no? De repente un reclamo justo, y vienen los policías y comienzan a lanzar, ¿no? Las latitas que contienen gas lacrimógeno. Cuando la latita se abre, sale un gas y ese gas se difunde, se mezcla en el aire y esa mezcla se está formando mediante un procedimiento físico llamado la difusión de este gas en el aire. Evaporación sería en el caso de que tengamos, por ejemplo, un poco de alcohol, que es un líquido, lo calentamos y ese líquido se va. Se convierte en vapor y este vapor se mezcla con el aire. Entonces ya estamos incrementando los componentes del aire, ¿verdad? Ahora el aire va a tener vapor. Bien, eso sería en todo caso en esta parte que es importante que sepas que nosotros podemos también hacer mezclas. Debido al tamaño de las partículas que la componen, o sea, componentes de las mezclas, vamos a ver que las mezclas se van a clasificar en dos. En mezclas homogéneas, cuya característica es de que son mezclas monofásicas. Monofásicas implica que son mezclas en la cual hay un único estado físico que gobierna la mezcla, pudiéndose formar a través de un sólido con un líquido, por ejemplo, un gas con un líquido, pero al final todo va a ser líquido. En la imagen estamos observando el caso de una botella que contiene vinagre. Bueno, el vinagre contiene un ácido que se llama el ácido acético, un ácido orgánico que está mezclado con el agua. Entonces, esta mezcla es una mezcla homogénea, ¿ya? Es una mezcla en la cual, si bien es cierto, tanto el ácido acético como el agua son líquidos, y tú me dirás, por eso son líquidos, porque todos son líquidos, ¿no? Puedes tú pensar eso, pero hay mezclas líquidas que contienen gases. El agua, como ya lo sabemos, ¿no? El agua de caño, por ejemplo, es líquida, pero contiene gas disuelto. ¿Te das cuenta? O la mezcla de agua con sal, o azúcar con agua, ¿no? También hay que tener en cuenta de que estas mezclas son homogéneas porque los componentes no se pueden distinguir, ¿no? Significa de que yo no voy a poder observar las partículas que se encuentran dentro de ella. De repente tú me dirás, profesor, pero agarre una lupa, ¿no? Agarre un microscopio. Es cierto, lo puedo hacer, pero estas mezclas se caracterizan porque los componentes son tan pequeños que son del orden de átomos o de moléculas, que por el momento ningún microscopio puede visualizar a un átomo o a una molécula de manera aislada, por ejemplo. También tenemos las mezclas heterogéneas. Estas mezclas se caracterizan porque son polifásicas. Significa que tú vas a poder presentar dos o más estados de agregación de la materia, ¿no? Sólido con gas, líquido con gas, ¿no? Sólido con líquido, pero se va a poder distinguir. A diferencia de la mezcla homogénea, aquí tú vas a poder observar a simple vista, con ayuda de aumentos, como acá lo menciono, ¿no? Que pueden ser lupas o microscopios, y ahí sí se va a poder distinguir los componentes que se encuentren dentro de ella. En la imagen que vemos tenemos el smog, que es un problema, ¿no? De contaminación del aire. Está formado por gases, ¿no? Partículas sólidas, humedad, ¿no? Que están presentes en el aire. Y esto hace que inclusive la visibilidad no se aprecie, ¿no? O sea, no puedas tú distinguir lo que se encuentra más allá, ¿no? De la misma visual, no nos ayuda mucho. Y eso debido a que hay partículas en el aire que impiden justamente esta visualización. Bueno, una cerveza también es un tipo de mezcla heterogénea, ¿no? Ahí fácilmente tú puedes ver la espuma y la mezcla del agua, el alcohol, que no se ven, ¿no? Sabemos que hay agua y alcohol,
hay cebada, ¿no? Lúpulo y muchos componentes que están en la mezcla llamada cerveza, que también, repito, es una mezcla heterogénea. En este caso, vamos a ver luego que hay una manera de cómo darnos cuenta, ¿no? O sea, aparentemente es homogéneo la cerveza, pero no vamos a poder darnos cuenta mediante la ayuda de un rayo láser. Ya eso vamos a ver luego, inclusive a nivel experimental, el famoso efecto Tyndall. Ya eso lo veremos después. Una pregunta muy importante. Justamente aquí vamos a hacer un pequeño alto, porque usted nos preguntará, profesor, el objetivo de la sesión era clasificar a las dispersiones. Usted dijo dispersiones, pero hasta ahorita no habla de dispersión, pero sí nos habla de mezcla, ¿verdad? Bueno, aquí hay una pregunta que justamente la hago, ¿no? ¿Las mezclas son dispersiones o las dispersiones son tipo de mezclas? Justamente la respuesta va a aclarar la duda que he planteado. Vemos en la imagen un vaso que contiene agua y contiene aceite, ¿no? Este ejemplo tú lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Tienes un poco de agua, le echas aceite, ¿no? Y siempre vas a darte cuenta que el aceite con el agua se van a separar, ¿no? El hecho de que el aceite esté arriba es por la densidad, ¿no? La densidad menor que tiene el aceite sobre el agua. Pero el hecho de que el aceite con el agua no se disuelva se debe a otro factor. Tú de repente no dirás, profesor, es que hay que poner la cucharita y moverla, ¿no? Si tú intentas moverla, agitarla con una cucharita, te vas a dar cuenta que luego de un tiempo en la cual esté en reposo, el aceite siempre arriba y el agua siempre abajo. Entonces no hemos conseguido nada, entre comillas, ¿no? Con lograr justamente tratar de disolver al aceite. Bueno, vamos a ver de que el aceite en el agua no se va a disolver. Esa negativa tiene que ver con una propiedad a nivel molecular. Y ese es un tema que tú tienes que conocerlo. El agua, por ejemplo, es un líquido polar. Como líquido polar, el agua disuelve la mayoría de sustancias polares, como el alcohol, como el azúcar, que son polares, ¿no? Sin embargo, el agua no disuelve a sustancias apolares o no polares, como es el aceite, ¿no? Tú habrás visto, por ejemplo, noticias, ¿no?, bastante lamentables, que hay un derrame de petróleo en el mar, o derrame de petróleo, por ejemplo, a nivel de la selva peruana, ¿no? ¿Cuántos derrames han habido, no? Usted muy bien debe conocer eso. Y el petróleo prácticamente encima del agua, muerte de la fauna acuática, ¿no? Entre otras cosas más. Entonces, es un problema que se mezclen un polar con una polar. Sin embargo, químicamente se puede separar, ¿no? Pero eso ya sería mediante ya tratamientos químicos, ¿no?, que más adelante se conocerán en todo caso. Bueno, dándole respuesta a la pregunta, para que sea dispersión, como dice su nombre, dispersión, significa que algo tiene que dispersar, algo tiene que hacer que lo otro esté suelto, separado. Como en el caso del agua, con el aceite no hay eso, entonces podríamos decir que simplemente no es una dispersión. La pregunta sería entonces, dígame, ¿qué es dispersión? Las dispersiones son aquel tipo de mezclas constituidos por una o más sustancias. Estas sustancias se van a llamar sustancias dispersas. Estas sustancias dispersas van a encontrarse diseminadas, degradadas de tamaño, cada vez más pequeño, en forma de pequeñas partículas dentro del responsable de la dispersión. A ese responsable vamos a llamarlo la sustancia dispersante o el agente dispersor, ¿no? Entonces, cuando hablemos de dispersiones, que son tipo de mezclas, lo importante aquí es ver de que existan sustancias dispersas y sustancias dispersantes. Para que ocurra eso, tiene que haber afinidad. Afinidad implica fuerza de atracción entre la sustancia responsable de dispersión y el cuerpo que va a ser dispersado. Como conclusión diremos que agua con aceite no es una dispersión, pero sí es una mezcla en general que la llamaremos mezcla heterogénea, ¿ya? También se le llama las mezclas groseras, también se les conoce en la literatura de la química. A modo de aplicación, ponga atención. Entre las siguientes mezclas, la pregunta es, ¿cuáles formarán
sistemas dispersos o dispersiones. Vamos a ver algunas imágenes reales, ¿no?, de trabajo que se ha hecho en laboratorio, en la cual tenemos mostrando un tubo de ensayo con diferentes mezclas de componentes líquidos. También vas a observar de forma detenida. En el primer caso tenemos aceite vegetal con alcohol metílico. ¿Ya? Usted puede observar ahí, ¿no?, esta mezcla que se encuentra dentro del tubo de ensayo, ¿no? Acá hay una parte cristalina, acá hay una parte media, blancuzca, no sé si usted se da cuenta, ¿no?, que nos dice algo en todo caso. Ojo que cada una de estas mezclas han sido ya agitadas, ¿no?, para que se homogeneice en todo caso, ¿no? En el segundo caso tenemos una mezcla utilizando el mismo aceite vegetal, pero ahora le hemos agregado cloroformo, ¿no? Y observa, tenemos aquí justamente a los dos líquidos, el cloroformo con el aceite vegetal, ¿no? Observa bien porque para que tú me respondas, si son dispersiones, recuerda, tenemos que ver que haya sustancia dispersa en la otra, ¿no? Vámonos a la segunda o tercera casa. Aquí. Querosene con agua destilada. Tú dirás, no, pobre tubo de ensayo, no le han hecho querosene. Pero es parte de la investigación, ¿no? Es parte de la teoría que quiero que conozcas. Miren, acá hemos echado aceite querosene con agua destilada. Agua destilada con querosene. Creo que aquí es bastante notorio, ¿no? Es bastante notorio. Y finalmente, 4. Otra. Hemos utilizado gasolina. Gasolina con cloroformo. Interesante. Observa también aquí qué tipo de mezcla se ha formado. La pregunta que les hago es, ¿cuáles formarán dispersiones? Muy bien, vamos a ir respondiendo. Luego de un análisis de las polaridades de las sustancias, ¿cuál sería tu conclusión? Recuerda que para que haya dispersión tiene que haber afinidad. O sea, polar con polar y apolar con apolar, que es lo más común, ¿no? Sin embargo, vamos a ver de que hay mezclas que contienen apolar con polar y estas mezclas al final de cuentas son homogéneas. Si no, tú me dirías, por ejemplo, en el caso del agua que contiene oxígeno, ¿no? El oxígeno es un gas apolar, pero está disuelto en el agua. Sin embargo, hay algunas mezclas que son bastante notorias, ¿no?, como usted puede haber observado. Bien, vamos a la respuesta. La respuesta es 2 y 4. ¿Qué significa? Que la mezcla de aceite con cloroformo y la mezcla de gasolina con cloroformo, ambas mezclas son sistemas dispersos. Y podríamos decir inclusive que son mezclas de tipo homogéneas. Homogéneas, ¿no? Ahí hay que analizar la naturaleza química, como te decía, polar a polar de la sustancia, ¿no? Para comentarte rápidamente, la mezcla de aceite con alcohol metílico y la mezcla de querosene con agua destilada, pareciera el ejemplo anterior, ¿te acuerdas que vimos de la mezcla de agua con aceite? Se parece, ¿no? Debido a que aquí prácticamente no se quieren mezclar, ¿no? No se dispersan entre ellos. Aquí tampoco no se dispersan. Por más que lo agite, no hay dispersión. Por eso no son sistemas dispersos y simplemente son mezclas de tipo heterogéneo. Importante. Sabemos que en un sistema disperso tenemos la sustancia que va a dispersarse, que va a degradarse de tamaño, y tenemos el medio que provoca eso. Aquí tenemos una pequeña concepto, la fase dispersa y la fase dispersante. Podríamos decir la sustancia dispersa y la sustancia dispersora. ¿Cómo reconocer y diferenciar si es disperso o dispersante? Una manera sería la presencia en proporción porcentual, ¿no? Generalmente la fase dispersa se encuentra en menor proporción. O sea, si yo hago la relación de dividir la masa de la sustancia dispersa entre la masa de la sustancia dispersora, esa relación nos vamos a dar cuenta que va a ser siempre menor que 1, por decir así, ¿no?
Lo que me da a entender es que hay más del dispersante y hay menos del disperso, ¿no? Eso es lo más general que tú tienes que conocer. También se le conoce con el nombre de la fase interna y el medio discontinuo. Esta palabrita discontinuo tiene que ver con el hecho de que la fase dispersa se encuentra suelta. Disperso es suelto y suelto implica discontinuo. Sin embargo, la fase dispersante se encuentra en mayor proporción. Es la fase externa, la fase envolvente también se le llama, ¿no? La que envuelve al medio disperso, ¿no? Y conforma la fase continua, ¿no? Entonces, ese es un concepto, ¿no? que es bueno que lo tengamos presente. Cuando entremos al tema central, que es soluciones, recuerda, ahí vamos a hacer un ligero cambio y vamos a apreciar dos conceptos: el soluto y el solvente, ¿no? Eso justamente lo veremos en el tema de soluciones. Bien, en esta imagen estamos viendo la primera forma de clasificación de los sistemas dispersos. Nos vamos a olvidar entonces de la palabra mezcla y nos concentramos a partir de aquí en todo lo que es un sistema disperso. Esta clasificación la hemos hecho en función al tamaño de partículas, ¿no? Usted puede ver aquí, ¿no? Usted está observando que hay partículas pequeñitas que no se ven prácticamente, que lo hemos señalado como 1, partículas que se pueden ver, estos puntitos negritos que lo puedes ver, ¿no? Y partículas más grandecitas que se ven, ¿no? Notorios, ¿no? Entonces, las partículas dispersas vamos a clasificarlas en función al tamaño de estas. Y vamos a agruparlas en 3 tipos de dispersiones, ¿no? Si yo te preguntase cuál de las 3 tendría a las partículas de mayor tamaño entre un coloide, una solución y una suspensión, usted rápidamente me diría: profesor, está a su costado la suspensión, ¿verdad? Claro, porque en el caso de la suspensión estamos observando que las partículas que estaban inicialmente disueltas, ¿no?, que estaban con el agua mezcladas, con el tiempo han asentado. Y han asentado porque justamente son partículas grandes. Entonces la acción de la gravedad prácticamente lo lleva para abajo. Esta sería la suspensión, que sería en el caso partículas de tamaño 3. Y entre una solución y un coloide, un poquito que no podríamos responder, ¿no? Debido a que visualmente para nosotros no nos ayuda mucho, ¿no? Nuestra visual, lamentablemente, no podemos ver partículas muy pequeñas, ¿no? Hay un rango de visibilidad de nosotros, ¿no? Inclusive con una lupa no se puede distinguir lo que hay dentro de un coloide, que en este caso es un vaso con leche, ¿no? Y acá tenemos un vasito que contiene agua con azúcar, ¿no? No se lo ha puesto, pero es agua azucarada, por ejemplo. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar con las suspensiones, luego pasamos a coloides y finalmente entramos a solución. Ahí prácticamente estaríamos entrando al tema central, que también es de interés que tú estés muy atento. Vamos a ver a continuación un pequeño video, ¿no?, que va a ayudarnos justamente a poder diferenciar entre la suspensión, el coloide y la solución. Así que te invito a que estés bastante atento. Una cucharada de arcilla. La agitamos un poco y ya tenemos lo que parece ser una mezcla homogénea. La mezcla de arcilla y agua es una suspensión. En una suspensión, las partículas que la forman son lo suficientemente grandes para poder ser observadas a simple vista, lo suficientemente grandes incluso para poder ser filtradas con facilidad. Pero démosle tiempo a las partículas de arcilla y se posarán. Las sustancias que componen una solución nunca se precipitan en el fondo. La mezcla es siempre homogénea. Esta vez añadimos un poco de gelatina en polvo. Ahora no podemos ver ninguna partícula, solo un completo cambio de color. De nuevo la mezcla parece homogénea. Si le concedemos el mismo tiempo que a la mezcla de arcilla, nada se posará. Naturalmente, la gelatina misma puede asentarse,
Pero observemos cuál es el efecto cuando hacemos brillar una luz a través de la gelatina. Podemos ver la luz como un rayo, puesto que las partículas de la gelatina son lo suficientemente grandes como para reflejar y difundir algunas de las ondas luminosas, aun cuando las partículas no son lo suficientemente grandes como para que podamos verlas. Estas partículas de la gelatina son las causantes de este efecto Tyndall, pero esto nunca ocurre en una solución. Un rayo de luz no es dispersado en una solución. La mezcla de gelatina y agua es un coloide. Pero si tomamos un vaso de precipitados con agua y esta vez una cucharada de sal común de mesa y las mezclamos, esta vez lo que obtenemos es una verdadera solución. Una mezcla homogénea de sustancias de tamaño molecular o menor. Esto es una solución de un sólido en un líquido. En los organismos simples, en las células y tejidos de los organismos más complejos, las soluciones hacen posible las interacciones químicas que proporcionan alimento, transportan los desechos del metabolismo y transmiten impulsos nerviosos. Las soluciones son indispensables para cocinar, para saborear y para comer. Y en el laboratorio y en la industria, las soluciones no solo facilitan la medición y la utilización de las sustancias químicas adecuadas, sino que aceleran las reacciones químicas y de hecho hacen que las reacciones se efectúen, lo que de otro modo no ocurriría. ¿Por qué? La respuesta está en la comprensión de la naturaleza, de las soluciones y quizás de lo que no son. A continuación, a modo de resumen, vamos a aquí observar una tabla que nos describe los aspectos más importantes para darnos cuenta la diferencia que hay entre suspensión, entre coloide y entre solución. Para eso, en esta columna hay unas preguntas, ¿no? Y al final una clasificación para saber si son homogéneos o heterogéneos. Te va a servir de mucha ayuda. En el caso primero tenemos una mezcla de agua con sal. Acá tenemos gelatina y acá tenemos agua con arcilla. A ver, observemos. En el caso primero, las soluciones se caracterizan porque las partículas son muy pequeñitas, ¿no? No superan el nanómetro de tamaño. Son del orden atómico y del orden molecular. Estas partículas no son visibles debido a que son átomos, iones o moléculas. No se les puede separar por papel de filtro, prácticamente lo atraviesan el papel de filtro. Y las partículas dispersas sedimentan, no. Para que sedimenten tienen que ser muy grandes, para que la acción de la fuerza gravitacional lo pueda atraer, ¿no? En este caso no van a sedimentar. Entonces, como conclusión, las soluciones son mezclas homogéneas, sistemas monofásicos. En el caso de los coloides tienen partículas más grandes que en el caso de la solución, te puede ver del orden del 1 al nanómetros. Se pueden observar, ¿no? Con un microscopio. Se puede observar en un microscopio, por ejemplo, en el caso de la sangre, ¿no? Se puede observar los glóbulos, ¿no? Pero con ayuda del microscopio. A nivel, digamos, a simple vista, pareciera que es homogéneo. A simple vista parecen homogéneos, ¿no? Como la pintura, la mayonesa, que son aparentemente homogéneos, o la leche, ¿no? Pero tú ante el microscopio no lo vas a poder distinguir. Se va a poder observar las partículas que forman parte de esa mezcla. Algunos coloides se pueden, en este caso, filtrar, o sea, retener con ayuda de papel de filtros. Sería usando el ultrafiltro, ¿no? O sea, el papel de filtro que conocemos de repente con un tamaño, ¿no? de separación de las mallitas bastante pequeñito. Se le llama el ultrafiltro. Las partículas sedimentan, en este caso, naturalmente no. O sea, si tú tienes una mezcla llamado coloide, en el caso de la gelatina, no van a sedimentar las partículas, ¿no? Pero sí podemos hacer que sedimenten, ¿no? Podemos que coagulen, ¿no? Por ejemplo, es típico ejemplo, por ejemplo, de la separación de las partículas, por ejemplo, que están suspendidas en el agua turbia. Se añaden químicos para que ocurra una floculación y posterior coagulación. De esa manera se puede asentar. En otras palabras, es posible, sí es posible de que sedimenten, pero con ultracentrífuga, ¿no? Justamente aquí podemos recordar en el caso de la sangre cómo separamos, ¿no? Los componentes de la sangre cuando en un tubito de ensayo se tiene sangre y mediante la centrífuga
se separa, ¿no?, la hemoglobina, el plasma y las plaquetas. Es una mezcla heterogénea, lo llamamos heterogénea debido a que son distinguibles las partículas, pero con ayuda de aumentos. En el caso de las suspensiones, como el agua con la arcilla, ya las partículas son bastante grandes, son partículas que van a ser visibles, algunas a simple vista, otras utilizando lupas, microscopios, ¿no?, de bajo aumento. Van a ser filtrables, se les puede retener debido a que son grandecitas, son más grandes que los poros de un papel de filtro, y de manera espontánea van a poder asentar, ¿no? Son partículas que asientan, un ejemplo es el agua de manzana, las partículas asientan y fácilmente se puede distinguir a simple vista. Sería en todo caso una mezcla de tipo heterogéneo. Como verás, este cuadrito nos ayuda bastante para responder preguntas. Ya ahorita en las aplicaciones vas a ver tú una buena cantidad de problemas que van a tener relación con los sistemas dispersos. Muy bien, vamos ahora a iniciar, a grosso modo, vamos a hablar de las mezclas heterogéneas de manera puntual para ahondar en las soluciones, que es el tema central. Aquí la imagen pareciera que está cayendo, ¿no? Justamente esto nos hace mención de que en una suspensión las partículas asientan, ¿no? Son atraídas por la fuerza gravitacional. En el campo ya prácticamente, en el campo de laboratorio, acá tenemos por ejemplo un tipo de mezcla heterogénea que con el lapso de tiempo, ¿no?, luego de una hora como acá lees, las partículas han asentado, ¿no? Prácticamente se está clarificando de a poquito y al final aquí vemos la parte sólida, ¿no? Es un tipo de suspensión que por gravedad han asentado. Acá tenemos unas botellitas, ¿no?, que se ve claramente que aquí hay partículas que han quedado suspendidas, pero estamos viendo aquí que han asentado, ¿no?, han sedimentado de a poquito, ¿no? Entonces tenemos ejemplo de suspensiones. Acá tenemos también, en el caso de las señoritas, ¿no?, lo que vienen a ser el esmalte de uñas, también sería una suspensión, ¿no? Hay partículas aquí adentro que están cayendo de poquito, ¿no?, por la acción de la gravedad. Y aquí vemos la clásica leche de magnesio, que también es una suspensión, contiene a una partícula bastante insoluble o poco soluble, que es el hidróxido de magnesio, ¿no?, que también se encuentra presente en esta suspensión llamada leche de magnesio, ¿no? Bueno, el gatito solamente aquí es para que tú te puedas motivar, ¿no? Pareciera que está suspendido el gatito. Bien. Y para terminar, en el tema de las suspensiones, comentarte el caso del agua de manzana, ¿no? El agua de manzana hay partículas, lo que vienen a ser las partículas de la manzana licuada, que con el tiempo se van al fondo, ¿no? Esta parte va a quedar turbia y más adelante cristalina, y las partículas de manzana van a estar al fondo, ¿no?, van a asentar. Acá tenemos un jugo de surtido, de igual manera. En general podemos decir de que todo lo que son jugos de frutas vienen a ser sistemas dispersos llamados suspensiones. Acá tenemos polvo en aire, ¿no? Por ejemplo, un camión que está avanzando y las partículas de polvo, si bien es cierto, se levantan por la acción del viento, pero luego van a caer, ¿no? De igual manera, en el caso de un aula de clases, ¿no?, que utilizamos tiza, ¿no?, cuando sacudimos la mota, las partículas van a caer, ¿no? Sería un ejemplo, ¿no?, de suspensión, por ejemplo. Y aquí vienen a hacer una pregunta, ¿no? Tenemos un frugos, unos néctares, en la cual contiene aquí concentrada la fruta, y acá tenemos los jarabes, ¿no? Una pregunta importante que sería bueno conocer es esta: ¿por qué debemos agitarlos antes de abrir? ¿No? Cuando tú has hecho uso, ¿no?, de este componente, siempre los has agitado, ¿no?, en el caso de los néctares. Y también en el caso de los jarabes, también hay que agitarlo. En el caso del jarabe, porque el principio activo, que es el que va a ayudar, ¿no?, al paciente, se encuentra generalmente en la base. Debido a que es una suspensión, las partículas han sedimentado. Igual ocurre con el tiempo, con los frugos, con los néctares, que las partículas de fruta también han asentado, ¿no? Entonces, de esta manera estamos dándote a conocer lo que vienen a ser las suspensiones, ¿no? Mezclas heterogéneas, partículas toscas, gruesas, que asientan y también son filtrables, ¿no? Bueno, también estaríamos pasando a ver a los coloides.
Coloides. En el caso de coloides, ya conocemos, ¿no?, según la tabla que hemos visto hace unos minutos, la característica de un coloide resalta de que las partículas no van a sedimentar, ¿no?, como sí en las suspensiones. Son partículas de tamaño intermedio entre una solución y una suspensión, eso no te olvides. Bueno, hablar de coloides implica hablar de una gama de coloides, ¿no? Dentro de una clasificación se puede hablar inclusive de hasta 8 tipos de coloides según el estado físico de la fase dispersante que gobierna, ¿no? Generalmente debemos tener en cuenta que la fase dispersante es la que define el estado físico final de una mezcla. Eso inclusive lo veremos ahora en el tema de soluciones. La mayonesa es un ejemplo de solución, de coloide, ¿no? La mayonesa, por ejemplo. La pintura es otro ejemplo de coloide. La piedra pómez también es un tipo de coloide, ¿no? Y la sangre, ¿por qué no? Bueno, puse a la sangre como un ejemplo para que un poco entendamos lo siguiente. A veces el coloide a nivel visual no se deja notar por nosotros, ¿no?, ya que tenemos lamentablemente un rango de acción para poder ver partículas pequeñas, pero más pequeñas quizás no lo podemos ver, ¿no?, ni siquiera con los lentes o con lupas, ¿no? Entonces aparentemente los coloides nos pueden parecer mezclas homogéneas, ¿no? Yo te dije pintura, por ejemplo, te dije mayonesa, ¿no? Aparentemente son mezclas homogéneas, inclusive podemos confundirnos con soluciones. Pero hay dos formas de cómo darnos cuenta. Uno es que utilicemos instrumentos de aumento, una lupa, un microscopio. Y justamente aquí tenemos el caso de la sangre, ¿no? La sangre, por ejemplo, acá tenemos una arteria, ¿no?, circulando ya los glóbulos, plaquetas, ¿no?, eritrocitos, glucosa, plasma, ¿no? Tú sabes que la sangre contiene muchas sustancias de interés. Y estas cosas que tú ves acá se pueden ver al microscopio. Entonces, el hecho de que tú puedas distinguir, ¿no?, glóbulos, plaquetas, ¿no?, a través del microscopio, nos permite decir que no es homogéneo. ¿Te das cuenta? Entonces, con el aumento podemos diferenciar que esa mezcla es heterogénea. Por lo tanto, la sangre es un sistema coloidal, ¿no? Bueno, acá está ya la separación, ¿no?, como lo comentamos también, mediante la centrifugación, ¿no?, se separa el plasma, lo que viene a ser plaquetas, células blancas, y lo que viene a ser los glóbulos rojos, ¿no? Bueno, acá hay un dato, ¿no?, referente, ¿no?, que una gotita de sangre, para que te asombres, contiene cerca de 5 millones de glóbulos rojos. 5 millones, miren, una gotita de sangre. Entre 5.000 y 10.000 glóbulos blancos y de 250.000 plaquetas, ¿no? O sea, para que te sepas de que el mundo es pequeñito pero numeroso, ¿no? Y eso recae en los coloides. Cuando uno analiza las partículas coloidales, vamos a ver que tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen una pequeña porción de plata coloidal, ¿no? Plata coloidal. Acá se le llama plata coloidal hidrofílica. Hidrofílica. Fílica significa que tienen feeling, afinidad. Hidro, agua. Y como puedes observar, las moléculas de agua están acercándose hacia este grupo de átomos de plata. Ese grupo de átomos de plata es grande. No es que sea un átomo que esté solo ahí, sino son varios átomos de plata que están unidos mediante un enlace metálico. Esta partícula es una partícula coloidal. Como te darás cuenta, una partícula coloidal es mucho más grande que las moléculas pequeñitas. Esta es una imagen que es una imagen ideal porque supuestamente estamos mirando a las moléculas de agua, cosa que no se puede observar, ¿no? Pero al menos te representa de manera relativa el tamaño de una partícula con las moléculas de agua. Lo curioso es lo que acá menciona, ¿no?, que el área de la superficie de los coloides está electrizada, o sea que presenta una carga neta, ya sea positiva o negativa. La plata, como es un metal, los metales tienen estado de oxidación positivo, ¿no? La plata tiene estado de oxidación +1, por ejemplo. Entonces, como es positivo, el positivo se atrae con el negativo. Entonces, que el agua tiene carga negativa, ¿no? Entonces, el negativo con el positivo se están uniendo, ¿sí?
Bien, eso sería una característica, repito, de las partículas coloidales. Otro aspecto importante es que las partículas coloidales están estables, ¿no? Y eso se debe a la interacción que existe entre justamente una partícula coloidal con el área externa, ¿no? Hay fuerzas de repulsión y atracción. Luego vamos a ver que esta característica es parte de una propiedad que se va a llamar el movimiento browniano. Y eso lo vamos a ver también dentro de poco. Entonces, son estables porque van a subsistir debido a la fuerza de repulsión que existe entre ellas, ¿no? O sea, superficies positivas entre ellas se van a repeler, ¿no? Las partículas coloidales nosotros podemos también separarlas, ¿no? Si bien es cierto, el líquido puede contener esta partícula coloidal, pero esta partícula coloidal, como no sedimenta por su pequeño tamaño, a diferencia de las suspensiones donde sí sedimenta, el químico puede hacer que la superficie eléctrica, ya sea negativa o positiva, desaparezca. En otras palabras, se cree algo neutro. De tal manera de que si es neutro, ya no va a haber va a facilitarse en todo caso que estas partículas con el tiempo se vayan uniendo entre sí, ¿no? A ese fenómeno de separación, de eliminación de las cargas superficiales se llama coagulación, ¿no? Coagulan. Y una vez que coagulan, vamos a pasar al tema de la floculación, o sea, la unión de los coágulos, ¿no? Entonces, cuando floculan, ya prácticamente la partícula coloidal se van a juntar entre ellas, va a ser grande y la acción de la gravedad va a hacer que asiente, ¿no? Sedimente, se podría decir. Justamente acá estamos viendo la imagen, ¿no? Que inicialmente esto que estaba acá hacía que toda esta superficie, toda esta parte interna era turbio, pero con el tiempo esto ha sedimentado y lo tenemos acá, ¿no? No ha sido natural, sino ha sido por la acción de químicos, ¿no? Y para comentarte esto de coagulación o floculación de manera particular, se hace, por ejemplo, en el tratamiento del agua. El agua, por ejemplo, para que llegue a los hogares se le llama agua potable, ¿verdad? Entonces, esta agua contiene bastantes partículas que se encuentran suspendidas en el agua, ¿no? Le añaden, por ejemplo, químicos como el sulfato de aluminio, por ejemplo, ¿no? Que justamente tiene esa misión, ¿no? De hacer la acción de floculación. Bien. También es importante notar dos propiedades importantes, ¿ya? Toma nota, dos propiedades importantes. Una propiedad se llama el movimiento browniano, que fue visto por primera vez por el botánico Brown, ¿no? Cuando observó al microscopio el polen, ¿no? Que estaba en agua. Lo curioso fue de que cuando él observaba se da cuenta que las partículas de polen se movían en el agua y cambiaban constantemente de dirección. Por ejemplo, aquí vemos esta partícula que está moviéndose hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y te das cuenta del movimiento. Este movimiento, que le podemos llamar movimiento en zigzag, se le llama el movimiento browniano. Aquí, en todo caso, si tú eres muy observador, tenemos ¿cuántas partículas coloidales? Dos, ¿verdad? Esta que inicia por acá y llegamos aquí, y la otra que inicia, digamos, acá y llegamos acá, ¿no? Entonces, ese movimiento en zigzag se le conoce como el movimiento browniano, cosa que no lo vas a poder comprobar ni en las suspensiones ni en las soluciones. Otro que es importante es el efecto Tyndall, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú has tenido la oportunidad de apreciar esto, ¿no? Cada vez en las mañanas, cuando nos levantamos, de repente, ya amaneció y por la ventana entran los rayos de luz provenientes del sol, pero aquí vemos como si estuviese alguien alumbrando con una linterna, ¿verdad? Ya, este efecto, este fenómeno óptico, se llama el efecto Tyndall. Y este efecto Tyndall nos permite a nosotros poder diferenciar a una solución de un coloide. En la solución no hay efecto Tyndall. En el coloide sí hay efecto Tyndall. Por ejemplo, si yo utilizo, ¿no? el punto de láser, como usted se puede dar cuenta, ¿no? Claro, acá en la imagen se ven dos botellitas. Acá tengo una botellita, acá tengo otra botellita. Imagínate que acá hay un puntero, ¿no? Y justamente hacemos esto, ¿no? Entonces, ese conito que tú ves por acá
se debe justamente a que dentro de este líquido, ¿no?, hay partículas de tamaño coloidal. Entonces, cuando uno pone el puntero láser, ¿no?, se ve ahí el rayo. El rayo viene a ser justamente esto que ves así en color medio celestito, azulito, es el rayo, ¿no? Claro, aquí hay más dispersión y aquí hay menos dispersión. Eso depende de la cantidad de partículas coloidales que están presentes acá o presentes acá. Si tú no ves el rayo, significa que se trata de una solución. Pero si tú ves el rayito, se trata de un coloide, ¿no? Inclusive tú en tu casa puedes experimentarlo, ¿no? El rayo se hace más fino dependiendo del rayo láser o dependiendo de la luz que tú utilices, ¿no? Alguien puede decir, profesor, con una linterna también, pero en el caso de una linterna la intensidad de la luz es menor a la intensidad de un puntero láser, por ejemplo. Entonces, si vamos a teoría de colores, por ejemplo, el violeta y el azul tienen más intensidad, tienen menos longitud de onda, y eso te permite que tú el rayo lo visualices con más facilidad, ¿ya? Eso como un dato adicional. Ahora viene lo importante. Cuando el botánico Brown observó de casualidad esto, él se preguntaba qué era aquello que permitía que el cuerpo estuviese cambiando de dirección. Bueno, él en realidad no pudo explicarlo. Sin embargo, el científico Albert Einstein, en el año 1905, él demuestra matemáticamente que el cambio de dirección de las partículas coloidales que se mueven en zigzag se debe a los choques que experimentan estas partículas con las moléculas del medio dispersante. En el caso del polen en agua, sería con las moléculas de agua. Y eso fue demostrado científicamente por el señor Albert Einstein. Para comprobar o darle una pequeña explicación a estas propiedades, en el caso del movimiento browniano, por ejemplo, en la siguiente imagen, nos ilustra justamente la diferencia de tamaño, ¿no? Usted puede observar aquí que las partículas que están en celeste, ¿no?, respecto del fondo blanco, acá hay unas partículas que hemos pintado en amarillo, más pequeñas que esta de acá, simbolizan a las moléculas o a los átomos o a los iones que estén presentes como medio dispersante. Y aquellas que son grandes representan a las partículas coloidales. Como te comentaba, Einstein logra demostrar matemáticamente la existencia de átomos y moléculas, que son las responsables de colisionar con estas partículas y hacer que cambien su dirección, ¿no? Eso sería respecto al movimiento browniano. En el caso del efecto Tyndall, la explicación sería la siguiente. Aquí observamos una especie de linterna, un puntero láser como el que tengo yo acá en mi mano, y las líneas que tú ves aquí simboliza justamente el rayo, ¿no?, el rayo de luz. Aquí vemos partículas pequeñitas, muy chiquititas, que son las partículas de la fase dispersante, ¿no? Pero acá hay partículas grandes que simbolizan a la partícula coloidal, como te das cuenta. Las pequeñitas son átomos, iones o moléculas, y las grandes vienen a ser ya las partículas coloidales, que también se le puede llamar micelas. ¿Qué pasa? El rayo de luz debe ir de frente, ¿sí o no? Pero apenas choca, no sé si tú observas aquí una partícula coloidal, choca y rebota, ¿no? Eso se llama fenómeno de reflexión, ¿no? Es algo similar cuando a nosotros de repente, ¿no?, nos alumbra con una linterna. Yo tengo un espejo y hago esto y la luz va para allá, ¿sí? Algo similar ocurre acá, solo que los espejitos serían las partículas coloidales. Entonces, de esta manera estamos explicando por qué razón se forma el rayito. Esto lo puedes hacer tú en tu casa, ¿no? Te puedes comprar un puntero láser y en tu casa tenemos bastantes cosas. Por ejemplo, puedes utilizar agua de caño, agua con cocoa, hasta un poco de orina, podría ser también que lo utilices, gelatina, un poco de leche, una gaseosa, y lo haces pasar con el puntero láser. Y te vas a dar cuenta que en algunos casos se ve el rayito y en otros casos de repente se ve menos y en otros casos no se ve. Recuerda que si no se ve, se trata de una solución. Bien, a continuación vamos a hacerlo aquí en este momento para que tú observes. Vamos a tener un recipiente que contiene agua de caño
y el otro que tiene una mezcla coloidal. A ver si notas tú la diferencia. Vamos a comenzar con una mezcla heterogénea. Si usted puede observar, el color del líquido no es transparente, ¿no? No es transparente, te podría decir translúcido. Se ve medio oscurito. Vamos a ver con el puntero láser a ver qué pasa. Observe. ¿Se da cuenta? Hay un rayo verde, ¿se da cuenta? Ese rayo verde se forma debido a que las partículas se encuentran dispersas en este líquido, que es agua destilada. Conforme las partículas van cayendo, como tú puedes darte cuenta, el sólido hasta que se incrementa su masa, es porque las partículas están cayendo. Si están cayendo, significa que las partículas están en tamaño de una suspensión. Pero si el rayo continúa, significa que el agua sigue teniendo partículas coloidales. Las que han caído son partículas de tamaño más grande, y las que todavía no caen, están suspendidas, están facilitando el efecto Tyndall, como usted se puede dar cuenta. Tenemos aquí un matraz con una cantidad de agua de caño. Como te decía, usted puede hacer este pequeño experimento y con otras cosas más, ¿no? A ver, observe el efecto Tyndall, si es que hay o no. ¿Se da cuenta? A ver, no sé si se aprecia una ligera rayito, no se ve ahí. Bien, si se ve un ligero rayito, lo que está pasando es de que el agua de caño, si bien es cierto, podemos decir que es una solución, pero tienen partículas coloidales. ¿Por qué? Porque se ve el rayito. Hay efecto Tyndall. No debería de verse. Pero si yo tuviera, en vez de agua de caño, tuviera agua destilada, ahí sí es un ejemplo en la cual no se vería el rayito, ¿ya? Bien, la conclusión sería de que el efecto Tyndall nos permite diferenciar una solución verdadera de una que no la es, ¿ya? Entonces, aquellas mezclas que son coloidales presentan el efecto Tyndall y es muy notorio. En el caso del agua de caño hay ligeras partículas coloidales. Bien, ahora justamente vamos a iniciar lo referente a las soluciones. Acá en las imágenes estamos observando una moneda, estamos observando 3 vasos de precipitado con líquido de diferente color y acá vemos un balón, ¿no? Un balón de gas doméstico. Claro, la pregunta sería, profesor, dígame dónde está la solución, porque yo me imaginaba este caso con un vasito, ¿no? Pero también hay soluciones sólidas y soluciones gaseosas. En el caso de las soluciones, en general, si tú recuerdas, esta tablita ya la hemos explicado. Solamente aquí te pongo un ejemplo, el aire. Claro, el aire puro, hay que ser bien precisos, porque tú sabes muy bien que hoy en día el aire está contaminado, ¿no? Si el aire está contaminado, hay partículas, ¿no?, extrañas a estos componentes. El aire se considera puro cuando tiene puros gases, nitrógeno, oxígeno, argón. Estos 3 principales elementos gaseosos son los más abundantes en el aire puro, pero el aire puro contiene también anhídrido carbónico, hidrógeno, gases nobles como neón, como helio, como criptón, ¿no?, y otros componentes más. Inclusive está el agua también en forma de vapor. Entonces nos damos cuenta que en una solución las partículas son invisibles, son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque son del orden de las moléculas o de los átomos. Incluso veremos otros ejemplos en la cual también se presentan iones, que son muy pequeñitos y diminutos. Y eso es invisible inclusive en el microscopio. Entonces, cuando es una solución, la pregunta sería, ¿hay efecto Tyndall? No. ¿Y por qué no? Porque el rayo de luz prácticamente atraviesa con facilidad las moléculas. Las moléculas no son tan grandecitas para hacer el efecto de la reflexión. En una solución no hay en todo caso el efecto Tyndall. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Qué tipo de unidades estructurales forman parte de las siguientes dispersiones? Cuando digo unidad estructural me refiero si son átomos, si son moléculas o si son iones. En el primer vasito estamos observando aquí, ¿no?, una imagen
donde tenemos un líquido que es el agua salada. En la otra imagen tenemos aquí materiales de ingeniería, ¿no? Tenemos aquí aleaciones metálicas, tal como el acero. En el caso del agua salada, tú miras esa pregunta, qué fácil, profesor, tiene agua con sal. Pero recuerda que si la sal es la sal de mesa, no es en realidad el cloruro de sodio, contiene muchos componentes más. Veamos. En el caso del agua salada, el componente principal, el más abundante, es el agua, pero también contiene cloruro de sodio. Pero ¿qué pasó con el cloro con el sodio que estaban formando parte de un grupo, de una pareja, de un compuesto? Están separados. Lo que ha pasado es que el agua los ha disociado, o sea, ha separado el catión sodio del anión cloruro. De igual manera, la sal era yodada, contenía yodo con sodio, o sea, yoduro de sodio. Pero ¿qué hizo el agua? El agua lo separó. ¿Te das cuenta? También contiene cloruro de magnesio, el magnesio separado del cloruro, ¿no? Y como te darás cuenta, acá hay muchos iones que están formando parte de esta mezcla llamada el agua salada. El agua salada es una solución líquida. Es una solución debido a que contiene unidades estructurales que son prácticamente invisibles. Estas unidades vienen a ser los iones y las moléculas. En el caso del acero, el acero contiene átomos. Átomo de hierro es el principal elemento y también tiene otros elementos que dependen del tipo de acero. Siempre se nos ha escuchado decir el acero tiene hierro más carbono, ¿verdad? Pero en realidad no existe un acero que tenga únicamente hierro y carbono. En otras palabras, los aceros contienen hierro, carbono y otros elementos que lo acompañan. Por ejemplo, contiene hierro, contiene carbono, contiene cromo, manganeso, níquel, silicio, etc. La pregunta sería, profesor, ¿siempre van a haber el cromo, el manganeso, el níquel? La respuesta va a ser depende. Si es un acero inoxidable, debe de tener obligatoriamente cromo y níquel, principalmente. Y el cromo debe estar en una abundancia mayor al 10.5%. O sea, es una cantidad apreciable de cromo, ¿no? Pero no te olvides que el principal elemento es el hierro, es el más abundante. En este caso, a diferencia del agua salada, en donde tú observabas que habían iones, aquí observas que no lo hay. ¿Qué cosa podemos decir? Que el acero contiene un conjunto de átomos. Entonces, una solución la es porque los componentes que le integran son átomos, iones o moléculas, cosas que son totalmente invisibles inclusive ante un lente del microscopio. Componentes de una solución. Los componentes de una solución nos van a hacer recordar un poquito a los componentes de una dispersión. Si tú recuerdas, habíamos dicho que había una sustancia dispersa y una sustancia dispersante, ¿no? Aquí vamos a hacer una analogía. Tenemos, por ejemplo, una solución que contiene peróxido de hidrógeno disuelto en el agua. Esta mezcla se conoce como el agua oxigenada. ¿Quién será la sustancia dispersa y quién será la sustancia dispersante? Bueno, vamos a hacer un ligero cambio en denominaciones. A la sustancia dispersa vamos a llamarla de ahora en adelante el soluto. Soluto viene de suelto, el que está disperso. Y vamos a abreviarlo con las letras STO. A la sustancia dispersante vamos a llamarla el solvente, también llamado el disolvente, cuando la solución es líquida, de manera particular. Y se le abrevia con STE. Entonces vamos a decir que los componentes de toda solución son el soluto y el solvente. ¿Está correcto? Vamos a ver algunas características de ellos. Por lo general, el soluto está presente en menor proporción, en menor cantidad, de repente tú podrías decir. La importancia del soluto, esto es vital, la importancia del soluto es que te define la concentración de la mezcla llamada solución. Eso lo veremos después.
Más o menos para darte una idea. Si yo tengo una mezcla de agua con sal, imagínate tú un vasito con 100 mililitros de agua y le echas un gramito de sal, lo vas a mover y la sal se va a disolver, ¿verdad? Usted va a probar un poquito del agua salada y se da cuenta que lógicamente el sabor está ahí presente. Pero ¿qué sucede si esa misma cantidad de agua tuviera ya no 5 gramitos, sino tuviera de repente 20 gramitos? Lógicamente que vas a demorarte un poco más en moverlo, en que se disuelva, pero al probarlo te vas a dar la sorpresa de que está muy salado. Entonces tú vas a decir, esta solución está más salada que la otra. Esa apreciación es una apreciación tuya, es subjetiva. Pero si tú hubieras dicho, en la primera solución la concentración era el 2% y en la segunda era, se me ocurre un número, ¿no? El 15%. Esos números 2 y 15 te indican concentración. En otras palabras, vamos a cuantificar la solución más adelante. Y una manera sería utilizando el porcentaje en masa del soluto como parte de la solución. Por eso digo que en toda solución el soluto te define la concentración de una solución. También el soluto influye en el nombre de la solución. Las soluciones tienen un nombre y el nombre generalmente está asociado al nombre del soluto. Por ejemplo, tú quieres conocer un caso, a ver, ¿qué dice ahí? Agua oxigenada al 3% VV. El agua oxigenada. La palabra oxigenada hace alusión al soluto que se llama peróxido de hidrógeno. Él es un agente oxidante. De ahí viene la palabra agua oxigenada, que también podríamos asociarlo al agua que tiene de repente más oxígeno, ¿no?, que el agua natural. Podríamos asociar eso, ¿no? Es un excelente desinfectante, como tú sabrás, ¿no? Combate con las bacterias. ¿Qué significa 3% VV? Bueno, esto vendría a ser para nosotros la concentración. Porque yo puedo modificar el 3 y puedo ponerle 12 o no. O puedo ponerle 1 o 3.5. Si varía el número, significa que está variando la concentración. Cuando este numerito es mayor, significa que hay más soluto. Entonces, el soluto, como acá dice, te define la concentración. Y el nombre, debido también a la presencia del soluto. Usted conocerá casos, de repente, tú sabes que en los hospitales hay momentos de repente bastante delicados, bastante tristes, entrar a una sala de emergencia. Una operación por un choque, un robo, no sé, un asalto. Operación urgente. Entonces el médico te dice, por favor compre, vaya a farmacia y compre tal cosa, ¿no? Usted va a farmacia y de repente le da la receta, no se entiende muy bien de repente la letra, y al final te trae bastantes cosas y te trae 2 botellas, 2 frascos de suero. Usted como curioso se pone a observar, dice, ¿dónde dice suero? Y no va a encontrar la palabra suero. Va a decir, por ejemplo, solución de dextrosa al 20%. Usted dirá, ¿que eso es el suero? Sí. Cuando yo digo solución de dextrosa, el término dextrosa hace alusión a un componente del suero fisiológico que se llama la glucosa, por ejemplo. Y si dije 20% en peso, eso viene a ser la concentración. Ya, era para complementar en todo caso lo que es la importancia del soluto. En el caso del solvente, por lo general es el componente mayoritario. Ojo, por lo general, no significa que siempre va a ser así, pero es el que está en mayor cantidad, por lo general. Y te va a definir el estado físico de una solución. ¿Qué significa esto? Que si el solvente es un líquido, la solución tiene que ser líquida. Si el solvente es un sólido, la solución tiene que ser sólida. Ya, eso no te olvides. Según la cantidad de componentes, ya entramos a los tipos de soluciones. Aquí vamos a hacer una clasificación. Vamos a ver que hay tipos y vamos a clasificarlos según cierto criterio. Según la cantidad de componentes, por ejemplo, aquí estamos observando una mezcla de sacarosa en agua.
Y acá tenemos un tanque de gas doméstico que contiene aquí unas fórmulas que está asociado a 3 tipos de gases. El primero se llama propano, el segundo se llama butano y el tercero se llama mercaptano. Justo este tercero es el que le da el olor a la mezcla cada vez que hay una fuga de gas. Si este gas no estuviera presente, el gas saldría y tú ni siquiera te das cuenta. Es altamente peligroso que este gas no esté, porque no habría forma de cómo detectar, ¿no?, la fuga de gas. Bien, pero vayámonos al tema de la clasificación según componentes. Las soluciones pueden presentar un soluto y un solvente. De ser así, se va a llamar solución binaria. Pero si estuviesen 2 solutos, se llamaría ternaria. Profesor, pero ternaria significa 3, usted dijo 2. Ah, ok. 2 solutos más un solvente. O sea, 3 componentes. Si son 3 solutos y un solvente, sería una solución cuaternaria. Por ejemplo, aquí vamos a ver si tú te das cuenta, ¿qué tipo de solución sería esta mezcla? Tiene un soluto y un solvente, ¿no? Claro, muy bien. Sería una solución binaria. En cambio, acá estamos observando 1, 2, 3, ternaria. En este caso, el componente mayoritario es el propano, ¿no? El propano es el más abundante de los 3, por ejemplo. Profesor, ¿podría darme otro ejemplo usted que tenga? Acá ha puesto 2 nomás. Bueno, podemos mencionar, por ejemplo, agua con sal sería binaria, pero si yo tengo agua con sal y con azúcar sería, en todo caso, ternaria, ¿no? Y puedes tú ahí poner más ejemplos. Claro, cuando dije sal y azúcar, hay que tener en cuenta que considero a la sal y el azúcar como puro. Porque si digo sal de mesa, estoy poniendo bastantes componentes, ¿te das cuenta? No olvidarse de eso. Según el estado físico, acá tenemos una tablita que nos va a ayudar bastante. El soluto puede ser un sólido, la letra E significa sólido, puede ser un líquido o puede ser un gas. El soluto va a estar disperso en el solvente, que puede ser un sólido, un líquido o un gas. Recuerda que hemos dicho que el solvente te define el estado físico de la solución. O sea que si el solvente es un sólido, ¿cómo será la solución? Sólida, ¿no? Si el solvente es un líquido, la solución será líquida. El que sí puede cambiar es el soluto. Por esa razón, si tú te cuentas, tenemos un total de 9 clases, 9 tipos de soluciones según el estado físico. Vamos a comenzar con las sólidas. Solución sólida significa que el cuerpo es un sólido homogéneo. Las aleaciones metálicas son ejemplos de soluciones sólidas. Y acá tenemos, por ejemplo, el bronce, que es una aleación que contiene cobre con estaño, en algunos casos también contiene zinc. El latón, que contiene cobre con zinc. El mismo acero, que contiene hierro, carbono, manganeso, silicio, fósforo, ¿no? Varios componentes, pero el todo es un sólido. La amalgama dental, en este caso sería líquido en sólido, ¿no? Una amalgama dental es un sólido que hace mucho tiempo los odontólogos lo utilizaban para hacer curación de diente o de muela. Hoy en día lo han cambiado por cerámico, ¿no? Más estético y también por el temor del mercurio, ¿no? Pero hay personas que todavía siguen teniendo una amalgama, ¿no?, por ejemplo, de curación. Es un sólido negrito, oscurito. Esta amalgama ha sido preparada con un líquido. Ese líquido es el mercurio. Y una mezcla, un polvito que está constituido de metales como la plata, como el estaño, ¿no? Y también puede estar presente el platino, ¿no?, como otro elemento metálico. Ese polvito se ha mezclado con el mercurio y se ha formado una masa que luego de un tiempo se endurece, ¿no? Se endurece y prácticamente va a quedar por mucho tiempo en el diente del paciente. Entonces, en este caso, el mercurio, que sería el líquido, sería el soluto. Y los elementos metálicos, como la plata que te dije, serían los solventes, ¿no? Sería el más abundante. Gas
en sólido. Por ejemplo, acá dice oclusión de hidrógeno en paladio. El paladio es un metal. Es un metal que sus átomos son grandes, relativamente grandes, y dentro de los átomos de paladio puede ingresar el hidrógeno, que es el átomo más pequeñito que hay. Cuando el hidrógeno se mete y se mezcla con el paladio, a esta mezcla se le llama la oclusión, que es un tipo de solución sólida. Pasemos a las soluciones líquidas. Esto de repente te es familiar. Salmuera. No, de repente estás diciéndome agua con sal, ¿verdad? Es cierto. Pero algo que también es importante. No toda mezcla de agua con sal es salmuera. Para que se llame salmuera, tiene que ser una mezcla concentrada, una solución concentrada en sal. El alcohol yodado también es un tipo de solución líquida. Tiene agua, tiene alcohol, tiene yoduro de potasio, por ejemplo, ¿no? Vendría a ser otro ejemplo de sólido, el yodo, en líquido, que es el alcohol, y también el agua está presente. El suero fisiológico contiene como sólidos a la glucosa y agua y otros componentes salinos también de importancia. El vino contiene alcohol. El alcohol es un líquido que estaría haciendo el papel del soluto, y este líquido está disuelto en el agua, que sería el solvente. Pero claro, el vino contiene también otros tipos de componentes, ¿no? El vinagre contiene ácido acético, que es un líquido disuelto en el agua. El agua oxigenada contiene peróxido de hidrógeno disuelto en agua, ¿no? Soluciones líquidas, pero de soluto gaseoso. Por ejemplo, agua carbonatada. Las aguas carbonatadas forman parte del champán, por ejemplo, forma parte de las gaseosas, de las sodas, ¿no? Contiene anhídrido carbónico disuelto en agua. Agua con azúcar en todo caso, ¿no? Dependiendo lógicamente del líquido que tengas. Oxígeno en agua, importante esta parte. Si el agua no tuviera oxígeno disuelto, no habría vida acuática, ¿no? Tú tienes una pecera, de repente has visto que hay peceras en donde hay oxígeno que está disuelto en el agua. El agua sería el solvente y el oxígeno sería el soluto gaseoso. Y para terminar, sólido en gas, líquido en gas y gas en gas, ¿no? Por ejemplo, un sólido sería yodo molecular en aire. Moléculas invisibles mezcladas con el aire. Aire húmedo sería los componentes del aire seco, pero con agua como componente diferenciador del aire seco, ¿no? Entonces serían los ejemplos de las soluciones según el estado físico. Para complementar la clasificación según el estado físico, acá te he traído algunos ejemplos, ¿no?, caseros, que tú lo has visto, lo has escuchado en todo caso. Una moneda, otra moneda. Son monedas de circulación actualmente. Ambas monedas están hechas de aleaciones. Y como te dije hace un momento, las aleaciones metálicas son soluciones sólidas. Acá tenemos el alcohol yodado, que en medicina se utiliza para desinfectar, ¿no? Antes, por ejemplo, de una operación, ¿no? Siempre se hace una limpieza con alcohol yodado. Y el alcohol yodado, lógicamente, que es un líquido. Y acá tenemos un balón que contiene acá a una mezcla de gases. Entonces tenemos tres tipos de soluciones: sólidas, líquida y gas. Veamos los componentes. Las monedas de 5 soles y las monedas de 2 soles, si tú te darás cuenta, tienen dos colores, ¿no? El color externo hace mención al acero inoxidable. El acero inoxidable contiene los componentes del acero, que son hierro y carbono, pero contiene níquel y cromo como elementos que evitan que esta parte se oxide. Ya cuando conozcas un poco de corrosión me vas a entender que son elementos que hacen pasiva la interacción con el oxígeno. Se le llama la zona pasivante. Se forma un óxido de cromo, óxido de níquel, que evitan que el oxígeno del aire oxide y deteriore esta porción, ¿no?, de acero, cuyo elemento débil, ¿no?, el que se estaría oxidando sería el hierro, ¿no?, pero el óxido evita que se oxide este metal. También tiene una parte amarilla. Esta parte amarilla es un cupro aluminio.
Cupro-aluminio porque los componentes principales son cobre y aluminio. Y también contiene níquel y otros elementos más. A veces, por desconocimiento, decimos o escuchamos hablar a la gente que esto es latón, ¿no? Porque el latón también tiene un color similar, ¿no? Pero el latón contiene cobre con zinc. Así que hay una pequeña diferencia a nivel de la metalografía de los metales. Esta monedita de un sol, que son las monedas de colección, acá en nuestro país, estas monedas están hechas de una aleación llamada la alpaca. Se le llama la alpaca la aleación. Y la alpaca contiene cobre, zinc y níquel. Cobre es el componente mayoritario, estaría haciendo la labor de solvente, y estos minoritarios el papel de solutos. Un comentario adicional antes de pasar a la solución líquida. Usted se dará cuenta que de los componentes de las aleaciones hay uno que está presente en los dos. Claro, alguien me podría decir el níquel, profe, acá hay níquel, ¿no? Así es. Pero el níquel no es mayoritario. En cambio el cobre sí, mira, acá hay cobre y aquí hay cobre. ¿Ya? Generalmente el elemento mayoritario es el que primero va, ¿no? Por ejemplo, en el acero, ¿quién es? El hierro, ¿te das cuenta? Bueno, te comento algo que es importante. El cobre es un elemento bactericida. Por eso todas las monedas tienen cobre. ¿Por qué? Porque como va de mano en mano, entonces la bacteria que puede estar de una mano, ¿no? Con mucha bacteria y te lo da a ti de repente y tú lo coges, te llenaría de bacteria tu mano, ¿no? Sin embargo, el cobre presente en menos de un minuto comienza a matar las bacterias. Entonces, de esa manera, el cobre está utilizándose en las monedas de circulación. Para complementarte también, te diré que a nivel de Sudamérica, Chile, como primer productor de cobre, ha hecho que sus hospitales tengan la mayor cantidad de aleaciones con cobre. ¿Por qué? Porque ellos han comprobado que la mayor cantidad de muerte es por infección intrahospitalaria. Con el cobre esto está disminuyendo justamente por el poder bactericida del cobre. Pasemos al alcohol yodado. En el alcohol yodado, por ejemplo, contienen los siguientes componentes: alcohol etílico, yodo molecular, yoduro de potasio y agua. El componente mayoritario es el alcohol, 70% de alcohol. El contenido de yodo, un promedio 2%, ¿no? La acción desinfectante del yodo es muy importante. En este caso te hemos traído una mezcla que también se utiliza en los hospitales, ¿no? A veces hay problemas con la respiración, o de repente en la altura, ¿no? Nos da soroche, o de repente hay un accidente en el cual no podemos respirar. Entonces se requiere oxigenación así de rápida. Existe una solución cuyo nombre se llama heliox. Heliox implica presencia de helio con oxígeno. Tanto el helio y el oxígeno son dos gases. El helio está en mayor cantidad y el oxígeno en menor cantidad. Entonces te he traído aquí algunos ejemplos muy importantes de soluciones clasificadas según su estado físico. Las soluciones líquidas, principalmente líquidas en este caso, se clasifican en dos tipos, según la conductividad eléctrica. Si bien la conductividad eléctrica es una propiedad de los metales, pero hay mezclas líquidas que pueden conducir la corriente eléctrica. Se le llaman los clásicos electrolitos. Hay dos tipos de soluciones: las soluciones electrolíticas y las no electrolíticas. Las electrolíticas son aquellas que permiten el paso a la corriente, y las otras, lógicamente, que lo impiden con menos facilidad o en todo caso no lo permiten. ¿De qué estarán formadas estas soluciones? Tú te preguntarás. Para que sea electrolítica tiene que estar presente iones. Iones que pueden provenir de un ácido, de una base o de una sal, que se encuentre disuelta en el agua, por ejemplo. El agua, como disolvente, disuelve a estos solutos, y estos solutos o bien se ionizan como los ácidos o bien se disocian como las bases y las sales, y nos liberan iones que son los responsables de la conducción de la corriente.
En el caso de las no electrolíticas, tenemos a los componentes orgánicos, ¿no? En su mayoría. Tenemos algunos solventes polares o apolares que no se ionizan o no se disocian. Básicamente son conjuntos de átomos o moléculas que no tienen carga eléctrica. De ahí se le dice el nombre de no electrolítica porque no te conduce la corriente eléctrica. Observemos aquí esta imagen. Tenemos un sistema en el cual en este recipiente hemos dejado agua destilada. Acá tenemos dos barritas de grafito, que es un conductor de la corriente, y estamos observando que el foquito permanece apagado. Acá tengo el interruptor, está cerrado, circuito cerrado, acá tenemos una fuente de voltaje, pero está apagado el foquito. Significa que el agua destilada es mala conductora de la corriente. Y si el agua tuviera azúcar, tampoco estaría conduciendo la corriente. El agua azucarada es mala conductora de la corriente. Podríamos decir que en todo caso es una solución no electrolítica. Pero hagamos lo siguiente. Interruptor abierto, foquito apagado, y ahora al agua destilada le agregamos cloruro de sodio. El cloruro de sodio se disuelve en el agua y se disocia en cationes sodio y aniones cloruro. Estos iones van a portar carga eléctrica y van a hacer que el circuito sea cerrado y por lo tanto se prende el foquito. Observa lo que pasa. ¿Te das cuenta? Interruptor cerrado y se prende el foquito con más intensidad. Esto significa que los iones sodio y cloro son iones que conducen la corriente eléctrica. Agua con sal sí conduce la corriente eléctrica y se le llama solución electrolítica. A continuación veremos un segundo video que va a complementar el aspecto muy importante y trascendental, bastante complejo, ¿no? El proceso de la disolución. Así que mucha atención. El agua es una sustancia molecular no iónica. Dos átomos de hidrógeno unidos por enlace covalente con uno de oxígeno para formar la molécula de agua. Los enlaces tienen una gran fortaleza. La molécula es electrostáticamente neutra, pero extremadamente polar. Debido a una distribución desigual de electrones en la molécula, la parte del oxígeno tiene una carga negativa residual y al lado del hidrógeno una carga positiva residual. El líquido agua está formado por grandes cantidades de estas moléculas polares unidas por fuerzas electrostáticas de atracción entre los polos positivo y negativo. Estas conexiones son fácilmente rotas y vueltas a formar, dando a las moléculas de agua una gran movilidad en su fase líquida. Así tenemos dos sustancias con partes cargadas, agua formada por moléculas polares y sal formada por iones cargados. Y las mezclamos. Todo lo que podemos ver es la aparente desaparición de la sal. Pero esta desaparición ha sido causada por profundos cambios en su estructura básica. A continuación estamos observando cómo las moléculas de agua están atrayendo a los aniones cloruro. Esta atracción es tan fuerte que se rompe la unión inicial que era entre el sodio y el cloro, que era una fuerza enlace iónico. Es tan fuerte esta atracción que con el tiempo el cristalito va a quedar degradado de tamaño hasta convertirse en iones, ¿no? Este fenómeno se denomina solvatación iónica. Es un fenómeno muy importante porque nos permite que la sal en el agua conduzca la corriente. Acá estamos observando cómo finalmente quedan los aniones cloruro y sodio atraídos por las aguas. Aquí estamos observando cómo una pequeña cantidad de sal es degradada de tamaño, se disuelve y la concentración en la gotita en cualquier punto de la misma va a ser constante. Una pregunta sería, ¿y qué pasaría con el azúcar? En el caso del azúcar ocurre un fenómeno distinto, ya que el azúcar está constituido de moléculas, no de iones. Por lo tanto, el fenómeno se va a llamar solvatación molecular, que finalmente va a quedar, como ustedes están observando, los cristalitos van a reducirse al orden de las moléculas.